El viernes 23 de septiembre de 1994, el subtesorero del Banco Nación sucursal Santa Fe, Mario César Fendrich, saludó a su esposa y le dijo que después del trabajo se iba a pescar con unos amigos. En realidad, ese día fue el indicado para robar una fortuna del banco y convertirse en el prófugo más buscado del país. Había hecho desaparecer el equivalente a más de 3 millones de dólares del banco sin hacer mayores movimientos. Yo cubrí el episodio, era movilero del ET10, porque alertados de que ese lunes había un problema en el Banco Nación, Delegación Santa Fe, o sucursal Santa Fe, nos hicimos presentes y más o menos a las 10:30, 11 de la mañana ya teníamos en claro de que había habido una deserción, en este caso de su subtesorero, que era Mario César Fendrich, conocido particularmente por mí porque vivía en el barrio sur, frente al Parque del Sur. Un hijo de él que estudiaba medicina lo hacía con una cuñada mía, y su hijo más chico era un jugador de básquet de un club donde yo practicaba también, que era el Club Kimberley. Por lo tanto, yo tenía conocimiento de quién era Fendrich. Inclusive estaba casado con una señora Saliva de apellido. Por lo tanto, lo ubicaba no tan bien físicamente, pero sabía quién era. Yo hice varias entrevistas con Mario Fendrich en la cárcel, cuando él estaba ya en la cárcel. Y bueno, es una historia que comienza, y esto él me lo dice públicamente, ¿no? Esto comienza como una broma de amigos en un bar céntrico de la ciudad de Santa Fe. Entre el grupo de amigos le dicen a Mario Fendrich, bueno, vos manejás plata y vos todos los días contás plata, ¿y por qué no te la llevas? Bueno, era en aquel momento, 93, 94, una ola de corrupción en el país, una ola de denuncias de corrupción en el país. Y bueno, camino a la casa, incluso estuvo pensando, él llevaba ya muchos años como empleado bancario, como subtesorero del Banco de la Nación. Y bueno, me dice, hasta que un día lo tuve que hacer y lo hizo. Pero bueno, todo parte de una broma entre amigos que terminó siendo una realidad, cuando él se decide y bueno, se apodera de los millones de dólares y pesos que había en el tesoro del Banco de la Nación Argentina. Nos enteramos todos el lunes al mediodía, el martes, cuando se produce la filtración de la apertura demorada de la caja fuerte y la denuncia del banco del faltante. Nos enteramos todos al mismo tiempo. Nunca sabremos si efectivamente algunos de los que la abrieron a la caja sabían o no sabían con lo que se iban a encontrar. En ese momento inmediatamente se dijo que había una nota de él y que se había llevado 3 millones de dólares. Con el paso del tiempo la cifra fue cambiando. Algunos dijeron 8, otros 9. Después decían que era guita que estaba ahí, eran todas versiones, ¿no? Que era guita asociada al juego ilegal, entonces que como formaba parte de la banca ilegal y él las guardaba. Siempre se mencionó a un empresario que no murió hace mucho tiempo, le decían el Pajarito, que era un poco la banca privada, la banca del juego ilegal en Santa Fe. Entonces no existía, creo que ni siquiera existía Quinisei o empezaba, digamos, el juego oficial. Y nada, la sensación de que efectivamente había dado un golpe maestro. Y me acuerdo que había muchas preguntas y que se trataba de un tipo de clase media que vivía en el sur de la ciudad, con muchos vínculos sociales, por un tipo de muchos años en el banco y además con una cantidad de relaciones sociales que impresionaba. Todo el mundo o lo conocía o lo había conocido o por el banco o por las relaciones de amistad. Entonces digo, fue muy impactante para la clase media santafesina.
Hasta un día antes del robo, Fendrich era el primero en llegar a su trabajo y el último en irse. Sus compañeros del Banco Nación de Santa Fe lo respetaban y sus jefes confiaban en él en cada uno de sus movimientos. Pero el subtesorero, que llevaba 15 años en esa sucursal, pasó de ser un empleado ejemplar a entrar en el libro Guinness como el autor del mayor robo individual de la historia. Se llevó 3 millones de pesos, que en ese momento eran como 3 millones de dólares, y 250.000 o 280.000 dólares, que venían en una saca que traen, viste, los camiones que recaudan caudales. Llegaban todos los viernes a tal hora del norte, qué sé yo, y bueno, descargan eso, y él agarra una de las sacas, deja 4 millones en el piso, dentro de una de las sacas, y se lleva el otro, o sea, se podía haber llevado todo. Pero fue dejando cosas para que vieran que él como dejando semiplena prueba de que no había sido un robo perpetrado, digamos, organizado, viste, como... Y que no había roto la caja fuerte, ni la caja de seguridad, aunque él tenía llave. No obstante eso, cuando se va, deja un papel diciendo, mirá, fulano de tal, dejo esto, acá están las llaves, y te deja un mensaje. Y cuando se sube al auto de él, se va por la autopista, en la autopista lo detienen los consortes de la causa, le sacan todo y lo llevan a él y lo esconden. Muchos decía, había un juez federal que era un sinvergüenza, hermano. Dijo, sí, es Paraguay, que es mentira, nunca salió de la provincia de Santa Fe. Estuvo en Funes, en una casa quinta de Funes, que lo llevaron esta gente. Fendrich era un hombre normal, un burócrata del banco. Creo que no estaban los papeles de él hacer lo que hizo, pero bueno, tal vez la rutina, este convencimiento de los amigos, también el mal asesoramiento, porque le habían dicho en aquel momento, bueno, te llevas la plata del banco, es un hurto, a los pocos meses estás afuera, en libertad, y estás con millones de dólares y pesos, ¿no? Y eso me parece que hubo un error de concepto, porque en realidad después en el juicio no fue un hurto, fue un peculado, porque eran fondos públicos, eran del Banco de la Nación Argentina. Entonces esto lo transformó en una pena mucho mayor y por eso pasó casi 5 años en la cárcel. No, el dinero no se encontró nunca. Digamos, él el día viernes, él estacionaba su auto, un Fiat Duna, en el garaje del Banco Nación. Se apodera del dinero, lo toma ese dinero, deja programada la bóveda para que recién se abra el día, no el día lunes, sino el día martes. Él se va un fin de semana, un día viernes se va con el dinero y arregló los relojes del Banco Nación para que no se puedan abrir el lunes a la mañana y que le dé tiempo a él de irse a algún lugar seguro que no lo puedan encontrar. Él le dice a la familia que se va a pescar, ¿no? Generalmente era un grupo de amigos también que se vinculaban por la pesca. Bueno, y a partir de allí desapareció. Fendrich no apareció nunca y recién se entrega el 9 de enero de 1995, un día después de la muerte de Carlos Monzón. También hubo un error de cálculo, ¿no? Porque por allí lo asesoraron en el sentido de que todas las cámaras de televisión del país y del mundo iban a estar en Santa Fe enfocadas en lo que fue el funeral de Carlos Monzón, del boxeador. Bueno, sin embargo, apareció Fendrich y gran parte de las cámaras de televisión se volcaron a Fendrich entregado ante la Justicia Federal. Decía que estaba desaparecido Fendrich, todavía no se hablaba de lo que había ocurrido, de lo que faltaba en el tesoro, porque ese tesoro del Banco Nación necesitaba de 2 llaves, aparte de una combinación que lo programó Fendrich para que
el lunes, en vez de saltar la combinación a las 8 de la mañana, saltase a las 10:30 u 11, pero de todas maneras se necesitaban 2 llaves. Así que todo ese movimiento que se generó en el Banco Nación, nosotros empezamos a sospechar de que algo grave había ocurrido con Fendrich y con el Tesoro del Banco Nación. Después se supo que había faltante de dinero, que en realidad nunca se especificó cuánto, se lo dijo a la prensa, tantos millones de dólares, tantos miles de pesos o de otra moneda, pero se impuso de eso de los 7, 8, 9 o 3 millones, 7, 8, 9 millones de pesos, que eran dólares, era el 1 a 1, y 3 millones y pico de dólares, pero muchos especulaban de que ahí en ese tesoro había muchísimo más dinero, porque había plata de gente que la tenían negro. Todo esto es especulaciones, pero el dato era que faltaban 3.400.000 dólares. El después, ¿qué le pasó a Fendrich? Porque después se empezó a buscarlo a Fendrich y Fendrich no aparecía. Entonces se especuló con que Fendrich o se había suicidado o lo habían matado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue un derrotero que duró varios meses hasta que se dieron cuenta de que esto había sido un plan urdido, muy bien estudiado, y que Fendrich se había fugado. Para los investigadores, Fendrich planeó el robo hasta el último detalle. El viernes, en que se convirtió en un impensado ladrón, abrió el tesoro con una copia de la llave del gerente. Desconectó las alarmas, guardó la plata en una caja de madera y programó el reloj de la puerta de la bóveda para que se abriera 4 días después, el martes por la mañana. Por último, se fugó en su Fiat Regata color rojo. El lunes 26, el tesorero Juan Zagardía, que volvía de una licencia, no pudo abrir el tesoro. Pensó que Fendrich, su reemplazante, había cometido un error de cálculos, algo que a veces podía pasar. Pero a todos les llamó la atención la ausencia del subtesorero, que siempre llegaba a horario y ese día aún no se había presentado. Las autoridades del banco intentaron abrir el tesoro, pero fue imposible. Hubo que esperar un día. El martes, el misterio llegó a su fin. Fendrich se había llevado el dinero. Con su sueldo de 1.200 pesos, tendría que haber trabajado 222 años para ganar el dinero que robó de un día para el otro. Él hace una fuga fenomenal, con mucha tranquilidad. Pensá que entonces no había cámaras en todos lados. Él ubicó la camioneta o el auto en el lugar en el que no había forma de... Conocía como nadie el edificio y conocía como nadie el lugar desde donde podía cargar lo que cargó. Y da un golpe maestro porque no hay violencia, se queda solo en el banco, carga supuestamente solo, tampoco lo sabremos nunca si estaba solo o no, las cajas. Después no cerraban los números de la cantidad de billetes con las cajas y el baúl. Y nada, desaparece casi un año, ¿no? Un año y un par de meses, ¿sí? Y nada, la sensación era de estar buscándolo y todas las hipótesis que se barajaban, que había sido víctima de un secuestro, él mismo había dejado la idea de que había sido secuestrado y que podía aparecer muerto, y circularon versiones de todo tipo hasta que aparece el día de la muerte de Monzón, el día del velorio de Monzón, aparece entregándose muy tostado, sin dar demasiadas precisiones. Algunos dicen que estaba en Paraguay, otros dicen que estuvo en Costa Rica. Él insistió hasta el último momento que había estado en la zona, en un campo. Se encuentra con el faltante, porque ahí dice Gallego, le dice a Zagardía, que era el tesorero, ese era el jefe de Fendrich, me llevé tanta plata. Le dice a Zagardía, que Zagardía no estaba en ese momento como tesorero, sí lo estaba Fendrich, porque Zagardía estaba en un curso de capacitación. Otra cosa que, viendo la distancia,
También se hicieron muchas especulaciones respecto de por qué Sagardía justo estaba de licencia por un curso de capacitación y el después de Sagardía. Bueno, todo eso se transformó en un mito, una leyenda que hasta el día de hoy no se pudo aclarar. Pero de todas maneras estaba claro de que Fendrich había sustraído ese dinero, según él después, porque lo habían amenazado a él y a su familia. Después, como todas las cosas en la Argentina, ¿no? Se va diluyendo, pero sí nosotros sabíamos que una fuerza especial de la Policía Federal lo estaba siguiendo. Él cuando se lleva el dinero deja una nota dirigida al tesorero, en aquel momento del Banco de la Nación, Juan José Sagardía, donde dice: Gallego, me llevé tanta cantidad de plata, ¿no? Me llevé 3 millones y pico de dólares más tanto de pesos argentinos, ¿no? Y a partir de ahí se pierde el rastro de Fendrich, y lo curioso es que cuando se presenta, bueno, bajo el argumento de haber sido presionado, de haber sido casi secuestrado, digamos, dirigido para que él pueda entregar ese dinero a otra persona, que estaba amenazada a su familia, etcétera, etcétera, y lo tuvo que hacer. Ese fue el argumento central de Fendrich ante la justicia. Después, al tiempo, confiesa que efectivamente se llevó el dinero, y bueno, parte del dinero todavía se está buscando, porque nunca se pudo recuperar esa tamaña cantidad de plata. Y hay un hecho que también es bastante icónico en la sociedad argentina, que es cuando Fendrich llega a los tribunales, llega en aquel momento en un automóvil del servicio penitenciario, un carro del servicio penitenciario, y una multitud se junta a aplaudirlo y le grita: bravo Mario, le gritaban, ¿no? ¿Por qué? Bueno, significaba para parte de esa sociedad la viveza de quien se llevó 3 millones sin violencia en las personas, sin fuerza en las cosas, lo que por ahí aquella gente que lo aplaudía no sabía que en realidad Fendrich le había robado un puñado de centavos de dólar a cada argentino, porque eran fondos públicos, eran fondos del Banco de la Nación. La aventura del subtesorero prófugo duró 109 días. Se dijo que estuvo en Paraguay, que paseó con su supuesta amante por las playas de Brasil y que apostó parte del dinero en el casino. El 9 de enero de 1995 se presentó ante la justicia de Santa Fe. Su apariencia no parecía la de un fugitivo perturbado. Estaba teñido de pelirrojo, se lo veía más gordo, tenía barba, lucía un bronceado envidiable, camisa sport y sandalias franciscanas. Cada vez que lo trasladaban a declarar, la gente le pedía autógrafos, vitoreaba su nombre, lo aplaudía o le gritaba ídolo. Fendrich parecía imperturbable. Ante la justicia, ensayó una coartada inverosímil. Me obligaron a robar, dijo. Además, declaró que lo habían secuestrado y que los delincuentes habían llevado todo el dinero. Pero nadie le creyó. Aquí lo vemos a Fendrich con la custodia. Hay un vidrio antibalas que nos impide acercarnos. El hombre habría declarado que es inocente. Y así se va Fendrich, el hombre que podría haber estado en la provincia de Misiones, que se llevó 3.200.000 dólares del Banco de Santa Fe y que ahora se va con su culpa al juzgado. 3 meses y 17 días de estar prófugo le bastaron a Mario Fendrich para meditar su entrega, presentarse ante el juez y decir que era inocente. Fendrich se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente de lo que hizo, Fendrich. No
quiso declarar absolutamente nada de lo que se le indagó que nosotros no supiéramos. Dificultosamente se retira de juzgado federal número 1 Mario César Fendrich, el hombre más buscado del país. Está siendo llevado esposado. Se ha retirado de juzgado después de haber prestado declaración indagatoria. Ahí se va Mario César Fendrich al destacamento de la Policía Federal, todavía con sus dudas, todavía seguramente con su cargo de conciencia y todavía seguramente con su pena. Se ha declarado inocente. En este caso, en este tema había uno o dos profesionales metidos en el tema, que no eran abogados, aclaro. Y bueno, ahí lo empezaron a atender en Rosario a dos abogados conocidos, yo conocía. Uno de ellos había sido un ex juez federal, en la cual la causa esa, cuando ellos la empiezan, o sea, lo presentan, lo hacen en el juzgado federal para que lo detengan, que para mí, desde mi punto de vista y de mi socio que ahora ha fallecido, claro, soy el único que está vivo todavía. Y para nosotros mal presentado, porque el delito, desde nuestro punto de vista, era un hurto simple. No era peculado, como inventaron los jueces que eran tan mediáticos y miedosos que no tuvieron la agallas suficiente para resolver de acuerdo a la ley. Y esa sospecha la tuve más que nada cuando, antes de sacar el fallo, salió publicado en los medios de que habían ido a misa para no equivocarse. Y digo, no, esto no es serio. No es serio. Bueno, lo metieron adentro, peculado, no podía salir en libertad. Lo condenaron a 8 años. En principio, bueno, terminamos con 4 años y moneda. Estuvo en la cárcel, en Las Flores. Estuvo bien, tranquilo. Tan era así que lo pusieron como a cargo del economato de Las Flores, de la cárcel. Y la única vez que salió antes de recuperar la libertad fue cuando falleció su madre, entonces que con un permiso especial del juez federal de ese momento pudimos llevarlo a visitar al velorio de la madre y después volver a la cárcel, ¿no? A Mario Fendrich no lo conocía. A mí me llama, después que, o sea, Fendrich, todos recordarán que se presentó en Santa Fe espontáneamente con 2 abogados, cuyos nombres no voy a mencionar, que eran de la ciudad de Rosario. Ante el juez federal que llevaba la causa. Un día que tenía relación, no me acuerdo si fue con el fallecimiento o con el recordatorio de Carlos Monzón. Se decía que la presentación fue deliberada ese día para no tener tanto movimiento de prensa. Muy bien, se presentó ese día, le tomaron declaración, prestó una declaración que después lo que vimos fue lastimosa, al punto tal de que yo siempre opiné que eso fue no para él, porque él era un lego, pero para los colegas que lo presentaron, que eran muy conocidos, una mala praxis profesional. Una declaración que no era ni chicha ni limonada, como decía el refrán, y que hasta los perjudicaba. No, era muy poco lo que decía, pero lo poco que decía era tirando a como que quedaba un poco comprometido más que... O sea, era como tirar una pequeña bomba de humo, pero ese humo se le venía encima. O sea, no servía para nada.
Por eso digo, siempre lo dije públicamente, uno de los dos colegas era conocido, es una mala praxis, directamente. Te hubiesen dicho mejor, mirá, quédate callado. Te venía a presentar por fortuna, como acabo de decir, no declaró mucho. Bueno, lo toma después, enseguida los abogados estos dejaron la causa y la toma un abogado que ya falleció, fue muy amigo mío, mucho mayor que yo de edad, pero era un excelente penalista, que era el doctor Iván Raimondi. Bueno, Iván Raimondi toma la causa y me llamó a mí para que yo lo ayudara, para que lleváramos la causa juntos, la defensa juntos. Fuimos a verlo a la cárcel y de ahí en adelante empezó toda una relación profesional, acordamos una cantidad de cosas, entre eso, bueno, que precisamente esa declaración que había hecho había que retractarse y hacer una aclaración porque no decía nada. E insisto, lo poco que había es como que se le venía en contra. La famosa era menemista, ¿no es cierto? Esto ocurre en el 94 y Fendrich se presenta un 9 de enero, un día después de la muerte de Monzón, también muy bien estudiado, al juzgado federal, de acá de Santa Fe, de calle hoy Monseñor Saspi 9 de julio. Un día después de la muerte de Monzón, imagínate lo que era la ciudad de Santa Fe con la muerte de Monzón. Y se presenta Fendrich en el juzgado federal. Nosotros no sabíamos realmente cómo dividirnos, porque era una cosa, Monzón había muerto el día anterior, un domingo, en Los Cerrillos, en la ruta provincial número 1, y acá se presentaba Fendrich. O sea que era impresionante la cantidad de medios que se hicieron presentes acá por los dos acontecimientos. Ya venían por lo de Monzón y se encontraron con lo de Fendrich. Era muy cortita, era muy poco. Pero en definitiva, no. Sí, que se fue, pero fue todo confuso. Hasta confusa, hasta autocontradictoria. Entonces le explicamos, esto que hiciste no le sirve, no le va a servir ni al fiscal, ni menos a vos, y no sirve contarnos. Bueno, ahí después más adelante, de a poco, él nos fue contando las circunstancias de que él había tenido una cuestión muy delicada, que se vio comprometido. Vamos a hacerla corta porque esto es larguísimo, tiene muchos detalles que hacen así como hay muchos detalles que hacen a indicios que son en contra de él, hay muchos detalles y muchas cosas sobre lo que él nos planteó de que él había sido amenazado, pero muy seriamente, evidentemente por un grupo de gente que tenían una organización muy, pero muy bien montada. Porque claro, después la gente no le creía, parecía absurdo. Pero lo que pasa que cuando en aquel momento eran 5 millones, creo que eran 5.200.000 pesos, más $180.000, si la tomamos en cuenta, la traemos a lo que es hoy, es lo que se dijo el robo del siglo. Entonces, para cometer el robo del siglo, claro,
hubo una organización que se encargó de estudiar todo el entorno de la vida de él, de los horarios de él, de los horarios de la familia, de cómo iba a ser el movimiento de las remesas del banco ese día y en toda esa semana. Y evidentemente, bueno, buscaron ese día para hacerle una llamada temprano de quien lo estaban observando. La voy a hacer corta porque es muy complejo el tema, pero esto tiene cada cosa su detalle hasta lo fino, ¿no? Porque después nosotros indagamos con él muchas cosas, y fue todo lo que alegamos en el juicio. Y Fendrich apareció diciendo una versión realmente, una fantasía. Nosotros fuimos como medio uno de los primeros que le hizo una nota en la cárcel de Las Flores, que estaba amenazado, que habían amenazado a su familia, que le habían exigido que sustrajera del tesoro esa cantidad de plata, que él se la entregó, que después no sabe lo que ocurrió, que lo tuvieron en un lugar que nunca especificó. Sí, una cosa que realmente era muy complicado defenderlo, salvo que lo hayan convencido de que él iba a sacar la peor parte, pero después la mejor. O sea, quedarse con la mayor cantidad de dinero de ese botín. Cosa que me parece que después no ocurrió. Aquí algo ocurrió entre ellos, entre algunos amigos de él que urdieron este robo, algunos ya fallecidos, pero que inclusive un error de los abogados que a lo mejor especularon con que a él le iba a tocar una pena dentro del delito que se le imputaba, que era el de peculado, es decir, la persona que supuestamente tiene que velar por la custodia, la protección de fondos, que es su principal tarea y deber, y lo sustrae. Ese es el delito de peculado, así, hablando mal y pronto. Entonces dijeron, bueno, tiene un máximo de 11, te darán 5 o 6, más 3 que ya cumpliste, o casi 3 en Las Flores, dentro de 3 años salió. Y fueron 11. O sea, le dieron el máximo a Fendrich. Fendrich pasó en la cárcel casi 11 años. No, con lo que eso también lo desgastó y yo después lo vi cuando ya estaba libre y realmente me confesó. Tenía una yesería, una cosa así. Supo tener también un lugar donde se vendía lotería, pero yo lo vi cuando tuvo una yesería con el hijo más chico y me confesó que eso le quitó muchos años de vida, es decir, la pasó mal, más allá del escarnio a lo que puso a su familia, a su mujer, a su suegra, a sus hijos sobre todo, y a su hijo mayor, que es médico, lo expuso de una manera que le trajo problemas a Iván, que era el mayor. Dicho esto, bueno, todos eran especulaciones de que ese botín se había dividido, que a él le tocaba una parte y que para mí, por lo que él me expresó, no le dieron la parte que le correspondía. Sí le dieron una parte importante, pero que después le dijeron que tal al abogado y tal al otro y que tuvieron que... y eso nunca se aclaró. Sobre Mario Fendrich se tejieron las más variadas hipótesis. Se dijo que había comprado estancias, que un grupo de amigos lo había estafado y que un desconocido le sacó el dinero para invertir en la bolsa. Hasta se sospechó que el botín había sido enterrado en un cementerio privado de Santa Fe. Pero nada de eso se comprobó en las investigaciones judiciales y policiales. Mientras tanto, debía transitar por varios años en la cárcel de Las Flores. No lo tomé con seriedad. En la programación no lo tomé con seriedad porque dije, bueno,
Pensé que siempre seguía siendo una broma, pero no fue tan así. El día que realmente me di cuenta ya me fue imposible salir. Me fue imposible salir porque tuve presiones y aprietes y realmente lo tuve que hacer. Lo tuve que hacer. Estaba en un estado de inconsciencia porque realmente no pensé en el dolor de mi familia, que acá me le iba a acarrear este hecho. No pensé en eso. No pensé, digamos, en nada. Pensé en salvaguardar a ellos, salvaguardar la vida de ellos. Digamos, cometiendo yo este hecho, yo limpiaba de peligro toda la otra gente. Claro. Bueno, entonces lo hice, no pensando lo que me podía tocar, lo que podía pasar, dónde iba a estar y todo lo demás. ¿Hubo algún momento donde dijo, se puede dar marcha atrás en estas reuniones donde decían, bueno, vamos a ocupar a Fendrich para sacar el dinero del banco? Sí, ¿Hubo algún marcha atrás o...? Lo podía haber dicho, no, realmente no lo hice. No, realmente no lo hice. Seguía avalando eso, con mi silencio seguía avalando. Y se siguió armando, siguió rodando la bola y bueno, terminó en que me estrellé yo con una gran pared. Ahora lo ve como un horror. Sí, por supuesto, no me cabe la menor duda. En su momento había personas vinculadas a lo que pudieran haber sido cómplices, encubridores, instigadores, ¿no? Pero esto no pasó más allá del juzgamiento y la condena de Fendrich únicamente, ¿no? Que pasó casi 5 años en la cárcel, en Las Flores, y bueno, en aquel momento era bibliotecario de Las Flores, ¿no? Y algunos sostienen que parte del dinero, gran parte del dinero, fue para sustentar su vida en la cárcel, ¿no? Es decir, pagando determinados favores, es lo que, en aquel momento se comentaba, ¿no? Después, la vida de Fendrich transcurrió como un santafesino más, atendiendo un kiosco, un taller de reparaciones de lanchas, así que, desde ese punto de vista pasó como un santafesino más, pero todo el mundo, la historia de Fendrich está todavía muy viva. Era tan poco reprochable su comportamiento, había sido un empleado tan fiel y tan honorable que nadie creía en la hipótesis de que él hubiera formado parte del robo, que además era un robo demasiado planificado. Entonces siempre se supuso que podía ser víctima de un nivel de presión de alguien o de algunos que lo obligaron a hacer eso y que derivó en una especie de secuestro y una desaparición de él. ¿Qué es lo que cuenta después cuando viene él a esa entrega, en aquel enero, y termina contando que no se había quedado con la plata, que se la había llevado a otra gente, pero nunca dio precisión. Nunca dio precisión. Las veces que yo estuve hablando con él, que fueron en un par de oportunidades, una vez en el estudio del LT10, durante un largo rato, hicimos una entrevista de casi 2 horas, que debe estar en algún archivo por ahí. Era magistral el modo en el que el tipo eludía dar detalles. Se bancó la prisión en un silencio llamativo, yo digo, o propio de un tipo que estaba aterrado por las consecuencias que podía traerle el hecho de que se largara a hablar, o de un genio con códigos del Padrino. O sea, no, es una cosa o la otra. O sea, o el tipo fue un genio con código del Padrino y montó una fantasía con un silencio casi religioso, o era víctima de un nivel de presión. Nunca lo explicó. A él lo llaman cuando llega al banco. Él sale de la casa y lo llaman cuando llega al banco. Y le explican que había que estaba siendo controlado él personalmente y fundamentalmente todo su grupo familiar, la esposa y los 2 hijos.
creo recordar que tenía una hija acá, que vivía con la madre, y él. Y creo que un hijo, varón, que estaba en ese momento creo que en ese momento ya estaba estudiando en Rosario. No sé si en ese momento estaba en Santa Fe o estaba en Rosario. La cuestión que esta gente le dice el nombre, apellido, edad, todos los datos de las 5 personas. En dónde estaban en ese momento y que estaban, o sea, ¿cómo son los secuestros extorsivos de hoy en día, no? Te buscan y te averiguan todos los datos. Pero acá la cosa era mucho más profunda y más sutil. Entonces, él nos comenta que le fueron explicando que no podía hacer ningún movimiento sospechoso con relación a nadie porque estaba siendo cuidadosamente observado, toda su familia, y que las represalias iban a ser graves. Y le indican qué es lo que tenía que hacer. O sea, según él, esta gente habría tomado conocimiento de que él estaba a cargo del tesoro. En realidad, momentáneamente, porque el tesorero era Zagardía. Pero Zagardía le había solicitado una licencia. Muy bien. Él ocupaba ese cargo en ese momento. Aparentemente esta gente lo usa a él y le dice, bueno, mira, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Y le iban comunicando permanentemente, le decían de qué forma tenía que atender la llamada, no llamar él para nada, y que, bueno, le indicaron toda la manera y que ya le habían facilitado, porque acá apareció una llave falsa para poder aperturar el tesoro de las reservas. O sea, les explico. Lo que se llama la bóveda del banco tiene adentro, ahí no entra nadie. Tuvimos nosotros el privilegio de entrar porque pedimos como defensores una reconstrucción del hecho de cargar en una caja, como se dice que después lo vieron a él, esa cantidad. Entonces, bueno, hicimos en el tesoro una reconstrucción del hecho y efectivamente en la caja que dicen haber hallado, que dicen que él fue a comprar un electrodoméstico, no cabía todo el dinero. Es más, estábamos adentro de la caja. Tuve el privilegio mucho con esta profesión, entre ellos de entrar a la bóveda del Tesoro del Banco Nacional. Bueno, es un tema más chico que esto, y hay varios sí, a su vez cerrado con llave. A la puerta de hay una puerta de reja que tiene una llave para entrar al sector donde está la puerta de la bóveda. La puerta de la bóveda tiene un reloj trigonométrico a su vez, que una vez que se abre, hay que esperar todos los días, que generalmente se coloca creo que era hasta las 8 de la mañana. Claro, se programa hasta las 8 de la mañana y hay que esperar que sean las 8 de la mañana. Si no, la puerta grande, esa es la que tiene el reloj trigonométrico, no se abre.
Después ahí se entra a la parte de la habitación, donde hay varios como roperitos de metal. Bueno, en un roperito de metal, cuando hicimos la reconstrucción, resulta que fue a pedido nuestro en la fase de la investigación todavía. Entonces dijimos, que era imposible que él se haya llevado el dinero de esa forma. Entonces hicimos hacer una reconstrucción con una caja de un electrodoméstico que se encontró en el lugar y qué sé yo, hicimos hacerla con una caja igual. Resulta que el Banco Nación, cuando llegó la orden del juez federal para que vayamos con el juez, el fiscal, el otro fiscal, con Fendrich, con los querellantes del Banco Nación, todos, éramos más o menos 7, 8 personas. Y el gerente del banco, 9 personas, ahí adentro. Nadie más entra ahí. Bueno, resulta que ese día no había había llegado, tuvieron que mandar a pedir dinero a Buenos Aires, porque para poder hacer la reconstrucción no tenían esa cantidad de dinero. Me designan a nosotros, a mi socio Iván Raimondi y a mí como abogados defensores y nos hacemos cargo de la causa acá, en Santa Fe. Ahí empezó todo el tema de las audiencias y todo lo escrito que presentamos, pruebas. El dinero no apareció nunca, el dinero. Tan es así que Mario sufrió un embargo del Banco Nación civil por esta causa, por el dinero que él había sustraído. Ninguna otra persona fue investigada. Se le alcanzó a la fiscal, eso me llama la atención, el silencio que hubo después, una prueba, una grabación, donde ella lo llama a testiguar, de acuerdo a esa grabación, a un abogado de Rosario de esto que no puedo nombrar, de que lo habían grabado solicitándole que devolviera $1 millón y ese $1 millón dice, no, mira, no lo tengo, está depositado en Uruguay, ya cuando vuelva, no volvió nadie. Y la fiscal, como esa grabación uno tiene que llevarla y hacerla ratificar, y Mario no podía ir a ratificar semejante conversación, no la grabación, sino conversación, porque estaba amenazado él y la familia. Lo único que sé es que la fiscal Tesio, trabajó mucho en el seguimiento, en aquel momento fiscal federal, en el seguimiento de la ruta, la ruta del dinero en aquel momento, pero no se pudo avanzar hacia dónde fue el dinero, si el dinero estaba en la Argentina, si no estaba en la Argentina. Llamó la atención que cuando él se presenta no tenía ningún signo de violencia, de secuestro, aparece en los tribunales bronceado, está con una camisa floreada, parece haber estado de vacaciones Fendrich, ¿no? Pero esto, yo lo que recuerdo es que la Fiscalía Federal siguió investigando para tratar de recuperar ese dinero, ¿no? Pero pocos resultados se vieron sobre esa plata, tanto los dólares como los pesos, ¿no? Como los banqueros son muy, muy responsables, muy, muy puntillosos y qué sé yo, y más con esto que ardía, se ocuparon ya con días de anterioridad de pedir y qué sé yo. La cuestión que el día y hora que se hacía esa audiencia allá de contratación, el dinero estaba ahí en la caja. Bueno, se puso la caja y se empezó a llenar, se abrió una de lo que se llama puerta de reserva. En una se guardan dólares y en la otra se guardan pesos. Son 2 llaves, una la usa el tesorero y otra la coloca el gerente. Acá se encontró una de las llaves, la
la del gerente, adulterada y colocada estaba. Después Zacarías explicó por qué. Pero todo eso él lo explicaba diciéndole, todo eso me fue siendo suministrado durante la mañana, igual que la caja, igual que las cosas. Pero continuemos. El tema es que cuando llenaron la caja, se llenó hasta una caja con el mismo tamaño que decían haberlo visto, de las mismas dimensiones. Y yo le cuento a la gente que ven en películas que en las películas siempre se ve que se fugan con millones y millones de dólares con un maletín. Digo, lo que pasa es que nadie tiene noción de lo que es la cantidad de dinero. Porque 5 millones de pesos más 200.000 dólares son una bestialidad así, más o menos necesitas para poder guardar. Acá efectivamente era una caja de este tamaño, la real, y buscamos una similar. Se empezó a sacar todo el dinero y se llegó al tope, hasta el tope, y no alcanzó. O sea, lo que faltaba se siguió guardando y se elevó un tanto así. Pero resulta peor todavía, que el dinero estaba encerrado con paquetes No, sí, pero cada fajo estaba encerrado al vacío con el paquete. Es decir, siempre el Banco Central y el Banco de Nación envían los facos del dinero encerrados al vacío. ¿Por qué? Porque es más seguro, por cuestiones de roturas o cosas así, y porque ocupa menos lugar, precisamente. Se agarra cada faco, hay una máquina que agarra cada faco, lo cierra al vacío y le sella queda envuelto como en un polietileno, sencillamente. De acuerdo a la teoría que él nos explicaba, de que estaba siendo coaccionado, y nosotros tuvimos que después tratar de ir armando y perfeccionando esa versión de él, y charlándolo muchas veces para ver si no había contradicciones, y armar todo y hacerlo. Lo hicimos declarar de nuevo, que declarara bien con detalle esa versión. En la etapa de instrucción todavía, acá ante el juez federal. Cuando fuimos al juicio oral, dijo la misma versión, y allá llevamos nuestras pruebas. La fiscalía decía que no, que era imposible. Bueno, que pruebe que es imposible. Las causales excluyentes, las causales de inculpación, de exculpación, no deben ser acreditadas nunca por el imputado. En todo caso, debe probarse por parte de la parte acusadora tanto las cuestiones en contra como las cuestiones a favor que tiene. Eso fue lo que sostuvimos durante todo el debate. Fueron 2 veces. Una vez cuando él plantea la hipótesis de sus presiones, de su secuestro. Bueno, habíamos gestionado una entrevista con él, la quiso hacer, la hizo, ¿no? Fue acompañado me acuerdo, con sus abogados en el juicio, porque él tuvo otros abogados antes, ¿no? En el momento de su huida, ¿no? Al momento de estar prófugo, ¿no? Y me cuenta, bueno, todo lo que relató ante la justicia, de haber sido presionado, de que en realidad fue un secuestro, que la familia estaba amenazada. Hay una segunda vez, una segunda entrevista que yo la realizo un par de años después, donde, bueno, accede a la entrevista, comienza con el mismo relato, y esto es una cuestión que se dio en aquel momento. Yo paro la entrevista y le digo, Mario, ¿me vas a contar lo mismo que contaste ante la justicia, que nadie te creyó? Y yo, si no contás la verdad, yo me retiro, no se hace esta entrevista. Y bueno, y ahí confiesa, ¿no? Hacemos la entrevista, que incluso salió publicada, salió
en los canales de televisión aquí de Santa Fe y en parte del país también, donde él habla de que todo empezó con una broma, que no tuvo otra chance que apoderarse del dinero del banco y que finalmente él se hizo de la plata, que él finalmente la sacó y él confiesa esto, ¿no? Incluso lo que no había confesado ante la justicia. A él lo llevan hasta un lugar determinado acá en el norte de la ciudad. Le van indicando a la tarde, hasta que llegó a un lugar y lo bajaron del auto, lo subieron, lo metieron en el baúl, qué sé yo, y el auto siguió. Yo en este momento no me acuerdo cuánto tiempo dijo él. Le dijeron que se quedara tranquilo. Ya había cumplido, pero que se quedara tranquilo. Obviamente que no contaba él, no estaba nada tranquilo, pero más en la situación en que se encontraba. Pero bueno, pasadas 2 horas, 2 horas y media, 3, no sé, él no tenía noción. Cualquiera puede perder la noción en una situación así. Llegaron a un lugar en donde lo bajan. Estaban en una zona semicampestre. Entran, no lo dejaron ver mucho. De que lo ingresan en una casa. Y eso es lo que él comenta, ¿no? Le dice, quédate tranquilo, que tu familia está bien. Dice, seguí, entrá en aquella habitación. Lo metieron en una habitación, le dijeron, quédate acá y quédate tranquilo. Bueno, después tenía todo muy asegurado, no podía salir de ahí, no podía hacer nada. No había nada en la habitación, más que cama, todo. Lo trataron bien, le dieron de comer, lo tuvieron ahí. Los días que él estuvo, según él, en cautiverio, hasta que llegó un día en que empezó a sentir menos cantidad de voces en el lugar y esto que aquello, y bueno, hasta que finalmente le abrieron una puerta y le dijeron, bueno, anda nomás. Cuando salió de la cárcel, primero trabajó en una parrilla, luego en una fábrica de placas de yeso para cielos rasos y otra de reparación de lanchas. Como le fue mal, probó con la siembra de frutillas en la zona y al final puso una tienda de lotería. Siguió viviendo en la misma casa de siempre, iba a pescar con sus amigos y cuando Colón jugaba de local, a veces iba a la cancha. Y hace una vida muy extraña. La vida de Fendrich en Santa Fe, que al principio fue un atractivo para el periodismo, que era seguirlo, dónde estaba, vivió oculto, volvió a su casa de siempre, que quedaba ahí sobre el Parque Sur, una casa de 2 pisos. Después creo que se mudó, creo que se separó de la esposa. Yo creo que hubo una crisis ahí familiar, no recuerdo bien, pero cuando volvió a su casa de siempre, con sus hijos, con su familia. Y después empezó a desplegar un conjunto de actividades, cuando había pasado un año ya de la libertad, que eran asombrosas, porque digo, te enterabas que le había estado haciendo el yeso al techo de una persona que lo contrató. Y cuando decía, tiene una empresa de yeso, no. Él iba con el yeso y hacía los techos de las viviendas de otras personas. A mí me vendió bolsones de verdura. Siempre cuento con gracia que a mí me mandó un bolsón de verdura, yo se lo pagué y cuando le pagué el segundo no me lo trajo. Con lo cual digo, siempre fui víctima también del robo de Mario Fendrich. Pero vendía bolsones de verdura con una camioneta. O después se dedicó, atendió un kiosco de quiniela, con lo cual yo no sé si tenía que ver con una distracción y un modo de divertirse con la reacción de la gente, lo que habla de una inteligencia y un cinismo fenomenal, o tenía que ver con la necesidad de cubrir actividades para que no sospecharan sobre que él se había quedado con dinero y proteger de ese modo a la familia. También es cierto que, te lo habrán contado los profesionales, le costó muy cara la prisión. Digamos, mantener cierto privilegio, cierta protección dentro de prisión le costó mucho dinero. Él sí me dijo eso,
que la prisión le había resultado muy cara, muy onerosa. Pero digo, esa vida la vimos todos, a diferencia de otros personajes, cuyo apellido voy a omitir porque sinceramente no los recuerdo, pero otros que desaparecieron o se convirtieron en empresarios con un volumen increíble, empresarios de empresas que generaron, extensión nacional, que estuvieron sospechados o perdieron el trabajo en el momento en el que se produce el robo de Fendrich. Él tuvo ese bajo perfil y esa especie de comportamiento que uno puede asociarlo claramente al de un personaje cinematográfico, o por un nivel de demencia, o por un nivel de inteligencia superior, o por temor. Yo no lo sé, nunca lo sabré. La familia sufrió mucho con esto. La verdad es que es como lógico, como le puede suceder a cualquier familia, que nunca se imaginaron un hecho de esta naturaleza y tener a su papá y a su esposo detenidos por este hecho, hasta que se supo cómo fue todo el hecho. Cómo se supo la verdad del hecho. Mario Fendrich murió en Cuba a mediados de diciembre del 2018, luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Fendrich, de 77 años, se encontraba de vacaciones junto con un amigo en la isla cuando días antes comenzó a sentirse mal. Fue operado de urgencia, pero no pudo sobrevivir. Dejó varias enseñanzas el caso Fendrich, ¿no? ¿Qué pasa con esta sociedad actualmente y con aquella? ¿Hay alguna diferencia? Porque hoy vemos manifestaciones en la calle que cuando, por ejemplo, hay justicia por mano propia, muchas veces parte de la sociedad admira esa reacción. Es decir, pero admira esa reacción porque somos una sociedad violenta o porque no hay justicia. O porque no están presos mucha gente que debería estarlo y goza de la libertad, sabiendo todos que deberían estar tras las rejas por la alta corrupción que los identifica. Y me refiero concretamente a la clase política, ¿no? Sin hacer generalizaciones. Esta sociedad actual que está pidiendo permanentemente eso, con aquella que hace muchísimos años atrás, estamos hablando de 1994, del 96, también decía qué bien lo que hizo Fendrich. Realmente mucha gente en la sociedad se identificaba. Quiere decir que esto fue increyendo y se fue agravando en parte de la sociedad. Porque hoy esos porcentajes son mayores que aquello. Por eso te decía hoy que muchos queríamos una condena ejemplar de Fendrich. No lo felicitábamos. Bueno, ahora no sé qué pasaría. Eso sería bueno reflexionarlo. Yo lo recuerdo como muy buen amigo. Porque, primero por la simpatía deportiva que teníamos, y porque cada 2 por 3 venía a visitarme, a charlar. Así, pero esa es la verdad. Esa es la verdad de lo que puedo contar. Nunca nos vamos a enterar ni cuánta plata se llevaron, si se la llevó él solo, porque nunca pudimos acceder a una... No había filmaciones, el banco no tenía cámara en ese lugar, él justo se acodó en un lugar del garage del banco, ahí sobre calle Tucumán, que no estaba cubierto por cámaras. No supimos si estuvo solo, no supimos si llenó el baúl y todo el auto, no supimos si fue Digo, de verdad, hay un conjunto de imprecisiones que hoy serían imposibles de hacer, digamos. El robo fue un robo de época también, ¿no? Fue el último, creo que debe haber sido el último gran robo de bancos con esa modalidad, porque a partir del caso Fendrich se empezaron a aplicar un montón de mecanismos de seguridad internos que hasta entonces los bancos no tenían. A mí me parece que hay mucho mito, pero también es cierto que en este mito hay que remarcar a la figura de Mario como la de un tipo que se fue sin
sin romper el silencio, sin contar la verdad. Que eso es una cosa muy poco común. Siempre o deja marcas o deja elementos el criminal con el cual se puede reconstruir. En el caso de él, el nivel de inteligencia que utilizó y el silencio fue tan brutal que te repito, para mí, a veces cuando pienso en él, pienso en una víctima que lo hizo para proteger a su familia, uno de sus hijos viven en Rosario, o fue un tipo que participó de un modo muy activo, muy orgánico, de una organización de tanta inteligencia que se bancó los años de prisión sabiendo que iba a recibir algún beneficio final de mucha comodidad. Pero no lo mostró a eso, tampoco lo vimos. Murió en Cuba, es cierto, murió en el Caribe, pero nadie te dice, esta casa es de Fendrich, Fendrich se llevó una guita y una cuenta de Fendrich en Suiza. Eso no hay nadie que te lo diga, no hay nadie, como sí te lo dicen un montón de gente que estuvo vinculada de modo transversal a esa causa, o que vos lo ves en algunas construcciones, edificios, que decís, ¿de dónde salió esto? Y uno lo asocia inmediatamente al caso Fendrich, pero nunca nadie pudo probar que las otras personas estuvieron involucradas en el robo. Los dos hijos de Fendrich viajaron para acompañarlo en los últimos días en La Habana. Había perdido el habla y estaba inconsciente. Su vida se fue apagando de la misma manera que cometió el robo, sin ruidos, silenciosamente, como si nunca hubiera pasado nada.